cuál es la función, las acciones que debe emprender, en este caso, el agente civil de tránsito, ¿no? Como ustedes podrán darse cuenta y escucharon también en el material multimedia que se les dispuso, los agentes civiles de tránsito tienen prácticamente incidencia dentro de las vías de la cabecera cantonal, ¿no? Es precisamente por el hecho de que se le transfirió la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a todos los municipios del territorio nacional ecuatoriano, y esto tuvo su origen precisamente en la modificación, la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador allá por el año 2008, y que fuese aprobada mediante consulta popular, en la cual la población ecuatoriana se mostró a favor de este cuerpo legal, y consecuentemente, una vez aprobada la Constitución, dio origen al surgimiento de nuevas leyes o códigos o modificaciones o reformas que justamente establecieron esta situación. Y en primer lugar tenemos que mencionar, ¿no?, la Constitución, la ley relacionada con la materia, que en este caso es la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre, Seguridad Vial, el COTAD, que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, por sus iniciales, y precisamente también conlleva no solamente la delegación en la parte jurídica, sino también cómo funciona, cómo opera y cómo se sustenta precisamente esta competencia, y por supuesto qué elementos son necesarios para que los municipios en efecto cumplan con estas competencias que les han sido delegadas, o en este caso transferidas, consideradas como competencias exclusivas que tiene que ejercerlas. ¿Por qué hacemos alusión a toda esta temática? Porque precisamente ahí, en este cuerpo legal, surge la figura del agente civil de tránsito. También surge la unidad de control de tránsito, o en su defecto depende cómo cada gobierno autónomo descentralizado conciba la interpretación de la ley, y nos den a notar, por ejemplo, en el Cantón Riobamba, que es nuestra localidad, se creó ahí, en cambio, la Dirección de Gestión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Depende precisamente, como les digo, de las organizaciones que han asumido esta competencia exclusiva, y precisamente a través de ordenanzas, ¿no? Entonces ya vamos a revisar, por lo menos superficialmente, estas temáticas que les acabo de decir, por qué existen los agentes civiles de tránsito, por qué no sigue bajo el control del tránsito precisamente los elementos de la Policía Nacional. Es por esta normativa legal que está en vigencia desde hace un tiempo atrás. Entonces, nosotros tenemos que decir que el nuevo régimen de competencias vigente en el país, como les digo, desde el 2008, contemplan que precisamente sean los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, ex municipios, ex ilustres municipios también, se los conocía de esa manera, para que ellos hayan asumido las competencias en lo que les acabo de decir, la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, dentro de su jurisdicción cantonal, ¿no? A fin de que esta transferencia de competencias que surgió precisamente allá cuando se modificó la Constitución, justamente se haga de manera ordenada y planificada en un tiempo determinado. Se establecieron plazos también para ello. Hay un organismo de control, que es la Agencia Nacional de Tránsito, que permanentemente va evaluando, valorando los cumplimientos de estas normativas, ¿no? Es decir, también las ordenanzas que emiten los GATS municipales no pueden contravenir con las disposiciones que en un inicio están contempladas en la Constitución de la República del Ecuador y la ley afín a la materia, ¿no? La ley de estudio. En este caso, precisamente lo que se busca en el marco teórico es que las personas, que somos todos, en función de conductores, peatones, pasajeros,
justamente lleguemos a obtener una movilidad segura, eficiente y a costos razonables. Hablamos de costos razonables porque se busca que los GAS municipales fomenten el transporte masivo con tarifas adecuadas y accesibles precisamente a los usuarios, ¿no? Sin distinción de ningún tipo. De hecho, el objetivo es hacer masivo el uso de estos medios de transporte. Obviamente, en la actualidad tenemos un pequeño inconveniente con el asunto de aforos, de distanciamiento social, pero bueno, tenemos que referirnos a la parte legal, que es lo que dispuso a su debido momento bajo circunstancias normales. En este sentido, los GATS justamente se prepararon para ello, tuvieron plazos, tuvieron cronogramas que los cumplieron en la mayoría y por supuesto nosotros ya a raíz de algún tiempo atrás podemos ya observar que es funcional esta unidad de control y por supuesto tenemos que encontrarnos a diario con los agentes civiles de tránsito, ¿no? Que como ustedes pudieron escuchar, aparte de hacer cumplir la ley, también es deber, tarea de ellos, capacitarnos, incentivar al cumplimiento de las normas en una manera adecuada para evitar situaciones conflictivas también, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la preparación que ellos reciben. Ya vamos a ver un poquito más de eso adelante. En este caso, como les decía, se dio la transferencia de competencias por parte del Estado ecuatoriano, que antes lo hacían otras instituciones a nivel nacional, hacia los GAS metropolitanos y municipales en este caso, ¿sí? Y se deja, y no se deja, por el contrario, al azar cualquiera de estas acciones que cumplen. Se especifica, por el contrario, también lo que son las respectivas normativas que se tienen que cumplir. En el caso de la Constitución de la República del Ecuador, en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, existen 3 artículos que hacen mención a lo que les acabo de decir, a la transferencia de competencias exclusivas para los grandes metropolitanos y municipales, ¿no? Ex municipios. En el artículo 264, les voy a leer brevemente para no tomarnos mucho tiempo, nos indica que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, ¿no? No vamos a interpretar, solamente vamos a dar lectura de las competencias que tienen. Planificar el desarrollo cantonal y formular las correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con una planificación nacional, regional, provincial y parroquial con el fin de regular el uso y la ocupación tanto de suelo urbano como rural, ejercer el control sobre el uso y ocupación de suelo en el cantón, planificar, construir y mantener la vialidad urbana, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, lo que es basura, actividades de saneamiento ambiental, ¿sí? Y aquellos que justamente establezca la ley. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, lo que les estaba acabando de decir, que esa es la legislación de los GAS municipales, las ordenanzas, a través de ello pueden eliminar, modificar o suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras. Nosotros vemos que sí están justamente estas en vigencia. Hoy precisamente que tenemos que pagar lo que son los impuestos prediales. Otra de las competencias que tiene es planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Esa es la que nos interesa. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos tanto en salud y educación a costo o como los espacios públicos destinados para el desarrollo social, cultural, deportivo, recreacional, de acuerdo a la ley. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y, por supuesto, construir los espacios públicos para estos fines. Otra competencia que tiene es formar y administrar los catastros, actualizar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, delimitar también, regular, autorizar y controlar el uso de las riberas, accesos a ríos, lagos, etcétera, cantones que los tengan, preservar y garantizar justamente el acceso efectivo a estos lugares, regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos utilizados en la industria de la construcción,
que se encuentren justamente en canteras fundamentalmente, gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Pues ustedes han visto que en muchas de las ocasiones tenemos apoyo mediante convenios con organismos internacionales que precisamente invierten para que los GAT municipales cumplan precisamente con las competencias y en el ámbito justamente de las mismas y en territorio, el uso de las facultades justamente dentro de las ordenanzas cantonales. En resumen, lo que tenemos que destacar aquí dentro de las competencias exclusivas es aquella de planificar, regular y controlar el tránsito de transporte público dentro de su territorio cantonal. El artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta, contempla precisamente que el Estado garantizará la libertad de transporte en todas sus modalidades, terrestre, aéreo, marítimo y pluvial dentro del territorio nacional, como les dije en un inicio, ¿no? El uso masivo, sin privilegios de ninguna naturaleza, justamente la promoción de transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas, accesibles, para que sean justamente atención prioritaria a las personas que menos tienen. El Estado regulará precisamente lo que es el transporte en todas sus modalidades y las actividades justamente en los aeropuertos y en los puertos marítimos. Esto tiene concordancia precisamente con lo que dice la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y finalmente, para no cansarles mucho, el artículo 415 nos dice que el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y del uso de suelo que les permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la flora y fauna urbana e incentivar el establecimiento de áreas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados también desarrollarán programas del uso racional del agua y la reducción del reciclaje, como así el tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos también. Y acá viene la parte importante. Se incentivará y facilitará el transporte masivo no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclovías, mediante un estudio, ¿no? Lamentablemente aquí tenemos una ciclovía, entre comillas, que no le veo ninguna aplicación ni practicidad. En el campo de lo que nos indica lo que son las normativas legales respecto a las competencias de tránsito, transporte terrestre, a los GAS municipales y metropolitanos, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre en su artículo 30, literales D y E, nos dice en resumen lo siguiente: a los recursos de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ¿sí?, conocida comúnmente como la Agencia Nacional de Tránsito, al hecho de que se transfirió la competencia a los órganos municipales, pero el Estado no pierde el control, lo hace más bien a través de la Agencia Nacional de Tránsito, sigue funcionando, digamos así, sigue manteniéndose vigente para precisamente ir evaluando si en efecto se dan estos cumplimientos, ¿no? Y también determina todas las funciones que esta institución a nivel nacional como jerarquía representante del Estado tiene a su favor. En este caso, se mantienen los recursos provenientes de la aplicación de sanciones a los operadores de transporte terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en las jurisdicciones que no pertenezcan a los GAS municipales, es decir, en las jurisdicciones regionales, metropolitanas, precisamente, que no hayan asumido las competencias, ¿no? También viven o se mantienen o se sustentan en base a las recaudaciones por concepto de multas impuestas por los delitos y contravenciones de tránsito en zonas donde precisamente no hayan asumido las competencias los GAS municipales. Eso es la parte también que sustenta al mantenimiento hasta la presente fecha de un organismo nacional que realiza el control y supervisión de lo que es materia tránsito. Tenemos finalmente
lo que les había dicho, ¿no? El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, perdón, COTAD, en sus artículos 55 y 130, para ir así brevemente también, que nos indica en el artículo 55 las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, ¿sí? Primero, planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo cantonal y, por supuesto, formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, ese es el objetivo, de manera articulada con la planificación a nivel nacional, regional, provincial y parroquial, que complementa precisamente la cantonal, que es la de los gas municipales, con el fin justamente de regular el uso y ocupación de suelo, tanto urbano y rural, en el campo de la interculturalidad, plurinacionalidad y el respeto a la diversidad, que es uno de los principios que contempla en efecto la Constitución de la República del Ecuador. También ejercen control sobre el uso y ocupación de suelo en el cantón, planifican, construyen y mantienen la vialidad urbana, prestan los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, de actividades de saneamiento ambiental y aquellos que también establezca la ley, crean, modifican, exoneran o suprimen mediante ordenanzas de cobro de tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras. Aquí está la competencia fundamental establecida y mencionada en el COTAD: planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de la circunscripción territorial. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados precisamente al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con lo que establece la ley, previa autorización del ente rector de la política pública. A través de convenios, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y educación dentro de su jurisdicción territorial, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural de los cantones y construir los espacios públicos para estos fines, elaborar y administrar los catastros mobiliarios urbanos y rurales, y parece que por ahí tenemos un poquito más de competencias que ya las quiero terminar. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las riberas de los lagos de los ríos, preservar y garantizar el acceso a los mismos, regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, y gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las competencias, ¿no? El COTAD hace justamente alusión, es una transcripción exacta de lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. Como les digo, ninguna ley puede contravenir otro cuerpo legal. De hecho, se considera, y los especializados en lo que es el derecho, hablan de concordancias, ¿no? De vínculos que tiene el cuerpo legal. Y finalmente el artículo 130 nos habla del ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, creo yo el artículo más importante de toda esta exposición, en el cual dice que el ejercicio de la competencia de tránsito y transporte en el marco del plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción se desarrollará de la siguiente forma. A los gobiernos autónomos descentralizados municipales le corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial dentro de su territorio cantonal, ¿sí? Por el contrario, la Rectoría General del Sistema Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial le corresponde al Ministerio del Ramo. ¿Cuál es el Ministerio del Ramo? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se ejecuta a través del Organismo Técnico Nacional de la Materia, ¿sí? Luego de ello, los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público, siempre conforme con lo que dice la ley, para lo cual justamente tendrán la posibilidad de delegar total o parcialmente la gestión a aquellos organismos que están ejerciendo esta competencia antes de la vigencia del COTAD, ¿sí? Finalmente dice que los gobiernos autónomos descentralizados regionales también podrían tener la posibilidad, pero eso queda a libre decisión en caso de que no lo asuman los municipios, ¿no?
yo creo que la mayoría, por no decir todos los municipios, asumieron precisamente la competencia de tránsito y transporte terrestre y seguridad vial, aparte de que también representa ingresos económicos, ¿no? Hay que hablar con total franqueza en este caso. En esto también tenemos que decir el tema que nos compete en esta noche tratar. El surgimiento, la creación, la funcionalidad, el trabajo que desarrolla, en este caso, el agente civil de tránsito, ¿no? En este caso, existe un organismo nacional conocido como Consejo Nacional de Competencias, el cual en las resoluciones que son de cumplimiento a nivel nacional, en su resolución nominada número 6 del año 2012, cuando ya entró en vigencia la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, estableció que se cumpla con las transferencias hacia los gobiernos autónomos descentralizados municipales en la materia de tránsito. Y por lo tanto, lo que les acabo de manifestar, ¿no? Los articulados de los diferentes cuerpos legales, aquí tiene asidero, digámoslo así, y tiene lógica, ya con lo que les estoy poniendo en conocimiento de ustedes, que para que planifiquen, regulen y controlen el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, precisamente los gas metropolitanos y municipales del país de manera progresiva, en los términos que se preveyó en ese tiempo, ¿no? En el año 2012 tenían hasta el 2015 y a partir de 2016 ya tenía que ser operativo. Entonces, estos tendrán justamente, como les digo, todas las competencias y hago referencia al Cantón Riobamba porque es nuestra localidad, ¿no? Obviamente, se le calificó de categoría B y como tal tiene la posibilidad de emitir y verificar los títulos habilitantes para lo que se considera permisos y contratos de operación de las compañías de transporte y por supuesto también realizar lo que es la matriculación y revisión técnica vehicular, ¿no? Les dieron hasta 36 meses, de tiempo en años, 3 años, es decir que a partir de 2016 ya cada municipio, perdón, cada GAN municipal tenía de potestad proponer en su legislación la creación o emisión o aprobación de ciertas ordenanzas, ¿no? Y aquí tenemos precisamente lo que dice la agente civil de tránsito. Como les decía en un inicio, en la parte introductoria, nosotros lo vemos como una autoridad, no lo vemos como una autoridad, pues tenemos que respetar las disposiciones de ellos, porque se han formado en una escuela, han recibido una capacitación autorizada, como les decía, por un órgano de control a nivel nacional, en una escuela autorizada y, vaya la redundancia, justamente están totalmente capacitados para poder llevar lo que es el tratamiento de la movilidad sobre todo fundamentalmente en las zonas urbanas, ¿no? El agente civil de tránsito es de inicio un servidor público, por cuanto viene a conformar la nómina de los GAS municipales, que son instituciones de orden público. Justamente es la parte operativa municipal en lo que es materia de tránsito, en la jurisdicción, en este caso de Cantón Riobamba, o lo que les decía, ¿no? Lo forma la Agencia Nacional de Tránsito, conocida por su nombre completo, es la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Complicado para nosotros aprendernos toda esa nomenclatura. Igual, como les dije, ¿no? Está investido justamente con la categoría de autoridad y son justamente los que hacen cumplir las leyes o normas de tránsito vigentes y justamente regulan la circulación tanto vehicular como peatonal, vigilan que se cumplan precisamente estas disposiciones. Son aquellos que tienen a cargo suyo el orden del tránsito, evitar los congestionamientos, evitar el caos en las ciudades, zonas conflictivas, mercados, intersecciones que han determinado, accesos, etcétera, ¿no? No estamos todavía con la asistencia presencial a clases, digámoslo así, actividades académicas, también esas zonas donde está precisamente designado la participación y la actuación de los agentes civiles de tránsito y justamente nos da a entender lo siguiente, ¿no?
toda indicación que realice el agente de tránsito debe ser respetada por todos los usuarios de las vías, ¿no? Aunque, por ejemplo, como les decía, ¿no? No sé si en este grupo yo compartí una imagen en la que no estaba funcionando en una intersección los semáforos y estaban precisamente los agentes de tránsito dando vialidad, ¿no? O estaba funcionando de alguna manera los semáforos, pero en este caso tiene autoridad y tiene supremacía lo que realice los gestos corporales, las señales corporales, por supuesto, y las señales acústicas que realice en este caso el agente civil de tránsito. Para ingresar a las filas de tropa, digámoslo así, o empezar la carrera de agente civil de tránsito, ellos cumplen con requisitos, ¿no? Como creo yo, a veces también, ¿no? Cuando nosotros aspiramos a alguna plaza laboral en cualquier institución, ¿no? Nos indican que deben ser ciudadanos ecuatorianos, nos indica que también tienen que ser mayores de edad, tienen que ser bachiller por lo menos, hombres y mujeres, cierta estatura como mínimo. Si han venido de otra ciudad, se han radicado aquí en la ciudad de Obama, comprobar, demostrar que por lo menos viven los últimos 3 años, no tener problemas con la justicia. ¿En qué sentido? No han sido llamados a juicio penal o tienen una sentencia condenatoria por algún delito comprobado, certificar su honorabilidad, una buena conducta. Posterior a eso, cumplir con los requisitos de los exámenes médicos, psicológicos, académicos, aptitudes físicas y entrevista personal. Por supuesto, no haber sido separado de alguna institución pública y tampoco dentro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional por causas imputables a él mismo, ¿no? En la fase de mérito se presentan también algunos requisitos adicionales, entre los cuales yo he visto, por ejemplo, de guardar relevancia un poquito, ¿no? Lo que dice una autorización para exámenes médicos, un acta de aceptación de sanción disciplinaria en caso de que, porque el hecho de que ingresa a un curso, inclusive lo apruebe, tampoco le da la seguridad de que va a ser contratado. Es una alta posibilidad, depende de la necesidad, depende de la disponibilidad económica de la institución contratante. No se diga más cuando ha incumplido o ha faltado a su código de comportamiento, ¿no? Acta de aceptación de riesgos, ¿no? Ustedes saben, están sujetos a pruebas físicas, podrían sufrir algún accidente, algunas lesiones consecuencia de ellos, hacer una declaración fundamentada, como les decía, de que no tienen no han sido dadas de baja, por ejemplo, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de las Fuerzas Armadas, de alguna institución pública, etcétera, ¿no? Yo pienso que son los más dignos de recalcar. Aparte, como les decía, se les realiza pruebas psicométricas, académicas, médicas, físicas, tienen una entrevista personal, deben, por supuesto, eh, ajustar un puntaje mínimo y, por supuesto, acá está lo más importante, ¿no? Una vez que hayan terminado, aparentemente se daría la vinculación institucional, pero podría también ser parte de un banco de elegibles a posterior para una posible contratación para la institución, ¿no? Ahora bien, el reglamento, que se les hizo conocer antes en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en los articulados referentes a esta creación del agente civil de tránsito, pues el reglamento también nos habla de varios temas. De los agentes civiles de tránsito en el artículo 21 hasta el 28, nos indica que precisamente la Agencia Nacional de Tránsito es la que se encarga de formar y capacitar a los agentes civiles para que realicen el control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en los respectivos GATS. Y en efecto, la ANT, Agencia Nacional de Tránsito, podría crear, estructurar y normar una academia de formación, por su defecto, como se ha dado comúnmente a través de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa, dar la respectiva capacitación a los futuros agentes civiles de tránsito. Justamente toda persona que aspire a ser agente civil de tránsito tiene que aprobar este curso de capacitación. Estoy dando un resumen nomás, ¿no? Justamente, como les decía, no obliga tampoco la aprobación, depende de la disponibilidad de recursos,
pero justamente el momento que ingrese, se vincula a la institución, como les dije, es un servidor público en un inicio, se sujeta a la vinculación laboral mediante lo que reza o dice la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, justamente para que cumpla con las competencias el agente civil de tránsito, precisamente su nómina de aprobados se hace llegar justamente a la Agencia Nacional de Tránsito y, por supuesto, en este caso van a tener un respectivo personal que los capacite en esta situación. Para el cumplimiento justamente de la ley en análisis y el reglamento que estamos manifestándoles a ustedes, también nos indica que no se hace una sola capacitación, posteriormente tienen que hacer actualizaciones. Dentro del curso, para que ustedes se den cuenta, su malla curricular, de manera análoga a ustedes en el curso, creo que reciben unas 10 materias, asignaturas, pues también los agentes civiles de tránsito, futuros agentes civiles de tránsito, son capacitados en leyes, reglamentos y más normativas referentes a la materia, el manejo de los dispositivos de control de tránsito, electrónicos, magnéticos, digitales o análogos, depende de cuáles disponga la institución, normas generales de convivencia, organismo y trato ciudadano, primeros auxilios y manejo de situaciones críticas, manejo a la defensiva, el SPAD, la seguridad vial, los derechos humanos, psicología aplicada al tránsito, movilidad sustentable, inglés básico, geografía urbana y accidentología vial y por supuesto lo que son el manejo de los operativos de control en la vía pública. Y justamente como les había dicho, ¿no? Para que se cumplan estas normativas, por supuesto, los profesores, capacitadores y auditores de tránsito que trabajan, laboran en la Agencia Nacional de Tránsito como órgano de control, permanentemente deberán ser actualizados, evaluados para seguir manteniendo un nivel alto en la capacitación, ¿no? Eso en resumen lo que dicen estos artículos por tema un poquito de tiempo. Respecto de los gas municipales, en el reglamento, en los artículos 29 y 30, nos dice lo siguiente, que sin perjuicio de las competencias reservadas a la Agencia Nacional de Tránsito y a la Comisión de Tránsito del Ecuador, donde se forman los agentes, los gas municipales ejercerán la competencia en la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, y justamente los señalados en la ley, una vez que asumieron de conformidad con el COTAD, dichas competencias, ¿no? Ya viene a ser prácticamente de exclusiva responsabilidad de los GATS y como les dije, ¿no? Para el ejercicio de las competencias dentro de la legislación municipal local, se expiden ciertas ordenanzas que, como les digo, ¿no? Crean la existencia precisamente de la parte operativa, que son justamente los agentes de tránsito, las unidades de control, o en el caso de Riobamba se creó la Dirección de Gestión de Tránsito. Esto es lo que dicen los artículos 29 y 30. Respecto a la transferencia, solamente es una pequeña redundancia que dice que las competencias se realizarán de acuerdo a lo establecido en el cronograma y de lo que dice el COTA también. Y habla también de las unidades de control de los gobiernos autónomos descentralizados en el artículo 32, lo que les decía, ¿no? Que para el ejercicio de las competencias establecidas en esta ley, los GAS municipales, dentro de la estructura orgánica y ocupacional, previo estudio, análisis y valoración de la Agencia Nacional de Tránsito, un informe favorable del Ministerio de Relaciones Laborales, informe de las unidades de control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? Se dice que estas unidades de control de los GAS municipales funcionarán o dependerán, más claro, operativa, orgánica, administrativa y financieramente de los GAS correspondientes, una vez que se cuente con informe favorable del Ministerio afín, que es el Ministerio de Relaciones Laborales, los GAS precisamente van a emitir la respectiva ordenanza. ¿Sí? Eso es lo que dice en resumen la parte legal. Ahora bien,
Como ustedes pudieron escuchar, en el 2012 el Consejo Nacional de Competencias da esa disposición para que tengan como máximo 3 años. Es decir, que el GAD municipal de Riobamba, el GAD municipal local, cumplió con ese cronograma. No sabemos si adecuadamente o con falencias. Bueno, queda a criterio de cada uno de nosotros. Y en el 2016, donde ya se consideran un organismo operativo, como les dije, en el orden de administración, financieramente, orgánicamente, ya crean, o dentro del marco de la legislación local, expiden, aprueban la ordenanza 5 del año 2016, que norma el ejercicio de la competencia transferida. Esta es planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial dentro del Cantón Riobamba, que tiene un objeto, ¿cuál es? Precisamente normar el ejercicio de esta competencia, donde se aplica, que es el ámbito en la jurisdicción cantonal de Riobamba. ¿Y cuál es el órgano administrativo? Se crea la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Riobamba, que lo dicen atendiendo a la normativa legal, que es el órgano técnico administrativo que se encarga de cumplir con la esencia de la competencia dentro de Cantón Riobamba, y por supuesto está determinada en lo que les decía orgánicamente, ¿no? En una estructura orgánica por procesos. Eso es lo que han determinado. Otra de las ordenanzas que fueron aplicadas o aprobadas, perdón, por el GAD municipal de Riobamba, ya data del año 2020, es la número 8, para la aprobación y aplicación de un plan de movilidad dentro del cantón, ¿sí? Entonces lo hacen precisamente con el objeto justamente de aprobar dicho plan, ¿sí? Precisamente mediante políticas, una aplicación progresiva de las líneas de acción determinadas por qué organismo, por la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Y proyectos claves determinados precisamente en este plan. ¿Dónde se aplica? Que eso es el ámbito, lo mismo, ¿no? Dentro de la circunscripción territorial del Cantón de Riobamba. ¿Y cuál es el objetivo general de crear o aprobar este plan de movilidad? En el año 2020, no es mucho tiempo atrás, este plan de movilidad, en teoría, por eso digo en teoría, salvo no he comprobado en efectividad su eficacia, podría tener algunas falencias, y de hecho las hay, ¿no? Tendríamos que ir analizando tal vez en una próxima ocasión cuáles son las falencias como también virtudes, porque en todo hay que reconocer siempre el lado bueno y el lado negativo, el que puede ser perfectible en este caso. En teoría nos dicen que el objetivo es justamente mejorar integralmente el sistema de movilidad del cantón y, por supuesto, hacen alusión al comportamiento poblacional en el cual dicen que se generaría cambios positivos en la calidad de vida y obviamente, ¿no? Esto no viene solo. Creo que tenemos mayor incidencia nosotros mismos, los usuarios, en el instante mismo que cumplimos las velocidades permitidas, lugares adecuados para estacionamiento, no creamos conflictos probablemente con aquellos señores o señoritas que cumplen su trabajo, que es el tema del CERO, del Sistema de Estacionamiento Rotativo Organizado Tarifado, ese es el nombre de CERO, y también respetar a los peatones, no provocar congestionamiento, embotellamientos, como se conoce también comúnmente, cada quien haciendo lo suyo, el peatón cruzar por su zona de seguridad, siempre utilizar las aceras, no que los ciclistas también usen las aceras como zona de seguridad para ellos, se ve bastante en la ciudad, bastante, y por eso digo, no solo depende de una aplicación de un cuerpo legal. Creo que es necesario también que se hagan o se fomenten pequeñas capacitaciones de orden aleatorio, creo yo, hacia los ciudadanos. No hemos visto, probablemente por el tema de distanciamiento social, lo que son los mimos, lo que son talleres, lo que son exposiciones,
lo que son casas abiertas. No hemos visto, pero le corresponde en este caso al municipal poder hacerlo previa aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Tiene que haber conocimiento de este órgano nacional de control, en el cual precisamente, como les digo, que nosotros mismos seamos los responsables, los entes encargados de hacer o lograr una movilidad sostenible, ¿no? Que no sea conflictiva. En este caso, como les decía, este plan tiene tres fases, ¿no? Este plan tiene tres fases. La primera justamente habla de levantamiento de información, análisis de datos. Supongo que todo esto ya está realizado. Hablamos del año 2020. La fase 2, se elaboró el plan de movilidad en sí. Y la fase 3, que habla del modelo de gestión, ¿no? Un informe más generalizado. Entonces, en la fase 1, aunque yo no he tenido conocimiento, no sé en qué plazo, en qué tiempo se hizo, cuál es la población, el universo para estos datos que hicieron la toma de información, no se ha socializado, pero tenemos que nombrarla porque eso está considerado, ¿no? Se hizo un análisis, un diagnóstico del área de estudio, de las secciones viales, de la semaforización en la ciudad, de la jerarquización vial. Ustedes ya inclusive pudieron realizar una tarea al respecto, y del inventario vial. En un anexo siguiente tuvieron que hacer un análisis de sitios de estacionamientos, análisis de terminales terrestres. Por eso digo que probablemente esto no se hizo, porque tenemos una terminal terrestre que está enclavada en pleno centro, que dicha zona se genera conflicto en horas pico, por decirlo menos. Estacionamientos, no vemos un fomento para los estacionamientos, para que haya una desconcentración de lo que es funcionamiento del medio financiero, de las instituciones públicas, privadas que prestan servicios a la ciudadanía, de nuevas edificaciones que deben estar un poquito fuera de lo que es el casco colonial de la ciudad, ¿no? Por eso yo digo, probablemente no lo hicieron o no lo hicieron objetivamente. Es un criterio muy personal. Análisis de transporte urbano, si en verdad las rutas cubren toda o la mayoría de usuarios. Tengo entendido que inclusive 2 líneas de transporte urbano fueron suprimidas en los últimos tiempos. No sabemos el por qué. Obviamente tiene que haber un informe previo. El análisis de transporte comercial es el servicio de transporte en taxis. El análisis de los peatones, cómo es el comportamiento, si cruzamos por pasos cebras, si cruzamos diagonal las vías, si en lugares donde existen los pasos elevados peatonales no lo hacemos, etcétera, ¿no? Y finalmente el tema de transporte no motorizado, lo que son las bicicletas, fundamentalmente, que en muchas ocasiones invaden la vía y han tenido muchos conflictos más que beneficios cuando han estado utilizando la ciclovía, ¿no? Por no utilizar un término inapropiado en esta sesión. Es mi criterio, como les digo también. Analizar puntos de conteo de tráfico y encuestas, yo lo he visto. El tema de conteo de tráfico, ¿qué indica? Que cada cierto tiempo, cuántos vehículos livianos, pesados, extrapesados, circulan por cierto sector, si esta es una esquina, una intersección conflictiva, si acá tenemos que eliminar, qué sé yo, un redondel y cambiar por semáforos. Eso permite precisamente este análisis de tráfico y por supuesto encuestas. Las encuestas son el mejor medidor para tomar una decisión respecto de una acción técnica exclusivamente. En la fase 1 también debieron haber hecho un análisis de ubicación de los accidentes de tránsito y las intersecciones viales peligrosas, que aquí en Riobamba hay bastantes. A pesar de que se implementa semaforización, se colocan estos reductores de velocidad, se coloca señalización horizontal y vertical, persiste la accidentabilidad. No es difícil, encontramos en los titulares de los periódicos digitales ahora ya, también ven en físico todavía, las redes sociales, la viralización de cierta información es recurrente en ciertas zonas, pese a que ya ha tomado acción, en este caso, la unidad técnica del GAD municipal. Eso
trae a colación o consecuentemente que se haga una fase 2, que es la elaboración del plan en sí. Tiene sus componentes varios: plan de vialidad, plan de gestión de tránsito, plan de transporte público, plan de seguridad vial, plan de espacio público y transporte no motorizado. Y finalmente, teniendo superadas estas dos fases, tenemos que se realiza el inventario de los activos asignados a la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte, ¿no? O en caso de no tener, justamente proceden con la